Continuando con el tema de memoria dinámica bidimensional implementado al desarrollo de mi proyecto, voy a continuar con el tercer proceso, pero antes me gustaría realizar los siguientes comentarios para que ustedes lo agreguen en la entrega de sus prácticas. Una de las cosas que deben de considerar es la edición, así que bueno, voy a ejecutar nuevamente la aplicación para que mencione los puntos que deben de incorporar en la entrega de sus prácticas. Uno de los primeros puntos que deben considerar es agregar el título de su proyecto, ya que como son bastantes alumnos a los que yo tengo que evaluar, debo saber de qué proyecto se trata y basado en eso considerar si corresponde o no la implementación del tema en el desarrollo de su proyecto. Ese sería uno de los puntos. El otro es la interpretación de los datos. Yo aquí les he dado una explicación de qué representa el 0 y el 1. Pero como ustedes no me van a dar esta explicación por medio de videos, tendrán que incluir edición. Por ejemplo, cada fila para mí representa el número de alumnos. Cada columna representa las respuestas. Y los ceros y 1 corresponde a una respuesta falsa o una respuesta verdadera. Todo eso me lo tienen que indicar con textos, de tal manera que debe quedar de la siguiente forma. Voy a pasar a editar mi aplicación y finalmente a desarrollar mi tercer proceso. Como parte de la indicación es agregar un título. En este caso el título de mi aplicación es El mundo de las diferencias, así que vamos a escribir el mundo de las diferencias. Después vamos a editar la parte de lo que representan nuestros datos, así que bueno, vamos a incluir dos cout en la coordenada, vamos a dejarlo en 6 y 7 para decirle al usuario que el 1 representa una respuesta correcta y el 0 representa una respuesta incorrecta. Vamos a tener que recorrer los demás elementos. En el caso de la captura, vamos a ponerlo a 9. En el caso de X vamos a recorrerlo a 15. En el caso de los procesos igual vamos a indicar que es desde 9. Y me parece que hasta ese punto sería lo indicado. Bien, nuevamente en la función captura voy a hacer uso del ciclo for que ya tengo implementado para incluir un gotoxy y colocar el número de alumno. Entonces aquí con un gotoxy voy a ubicarle la coordenada 1,9 más p, un cout para indicar el número de alumno. Entonces aquí sería cout alumno p más 1. Y bueno, vamos a correr nuestro programa para ver cómo va nuestra edición hasta este momento. Tengo mi carátula, ya está el título de mi aplicación, el mundo de las diferencias, me pide la cantidad de alumnos, le voy a decir que son 5. Y bueno, aquí ya está el número de alumnos, 1, 2, 3, 4, 5. Nada más hay que considerar que se deben de recorrer las respuestas que se obtuvieron de la simulación en mi función captura. Entonces vamos a pasar a este proceso de modificación. Y nada más lo que se hace es cambiar este 6 por un 9 y con eso estaríamos recorriendo los resultados. Nuevamente ejecutamos el programa, digo que son 5 alumnos y vean ustedes, ya tengo un poco más de claridad con respecto a lo que están haciendo. Dice que el 1 representa una respuesta correcta, el 0 representa una respuesta incorrecta, sé que esto corresponde al alumno número 1 y bueno, con respecto a las columnas tendría que decir que estas son las preguntas, pregunta 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esto se los dejo a ustedes para que sigan editando. Voy a pasar a lo que realmente importa en este video, que es el desarrollo del tercer proceso.
Bien, el tercer proceso yo considero desarrollar sumas de números negativos y positivos. Para esto voy a declarar un arreglo de n por 5. Este arreglo de n por 5, n representa el número de operaciones y 5 son mis columnas donde voy a almacenar los siguientes datos. En la primera columna voy a almacenar ceros y unos. Estos ceros y unos representan el signo del número que se encuentra en la columna número 2. El 1 me representa un número negativo y el 0 un número positivo. Entonces, este es el signo, este es el dato, signo y dato. Y la quinta columna es el resultado, lo cual quiere decir que yo tengo 3 con signo 1, que sería entonces menos 3. Sumado con 2, signo 0, sería más 2, menos 3 más 2 me daría menos 1. En la siguiente operación sería más 4 menos 4, el resultado es 0. En la siguiente operación más 2 más 5, el resultado es 7. Siguiente operación, menos 6 más 7, el resultado es 1. Siguiente operación, menos 9 menos 6, el resultado es menos 15. Y bueno, así es como voy a desarrollar mis demás operaciones hasta concluir con todas las operaciones que me solicitó al principio desarrollar. Bien, vamos a pasar al desarrollo de este tercer proceso y a concluir con este tema. Bien, vamos a comenzar con la captura de los datos, pero previo debo considerar la eliminación de la memoria dinámica de los procesos anteriores. Esto ya estaba establecido. Recordemos que hasta este punto se puede decir que ya no necesito más mi memoria dinámica, puesto que los procesos 1 y 2 ya fueron desarrollados. Así que elimino la memoria dinámica y voy a crear una nueva para un arreglo de n por 5. Prácticamente sería el mismo procedimiento. Voy a copiar este código. De hecho, voy a copiar casi todo el código para modificar y desarrollar este tercer proceso. Hasta este punto se puede decir que están mis dos procesos hechos. Así que bueno, voy a agregar aquí un get y un limpiar pantalla. Después de haber hecho estos dos pasos, nuevamente imprimo el título de mi aplicación y en vez de pedir cantidad de alumnos sería cantidad de operaciones. Cantidad de operaciones. Y bueno, aquí diría yo que el 1 es el signo negativo, entonces ponemos menos, y el 0 es el signo positivo, que del primer video también ya les enseñé cómo hacer esta modificación para que se imprima en pantalla no el 1 y el 0, sino el más y el menos. Así que bueno, eso también ya depende de ustedes en la parte de edición. Bien, voy a continuar con la creación de mi memoria dinámica. En este caso creo que eliminé una línea que es precisamente esta. Y bueno, aquí lo voy a volver a copiar nada más para mencionar lo siguiente. Se supone que voy a crear nueva memoria dinámica porque la anterior ya la eliminé. Pero en la creación de la nueva memoria dinámica voy a reutilizar mi doble apuntador P. Si yo lo dejo así como está y corro mi programa, me va a marcar un error, porque aquí estoy declarando otra vez el apuntador P. Yo no necesito declarar de nueva cuenta el apuntador P, solamente necesito reutilizarlo. Así que como ya está declarado, pues creo nueva memoria dinámica y la asigno a mi doble apuntador P. Entonces lo correcto es hacer esto. Bien, el punto es que ahora es de tamaño n por 5. Aquí voy a cambiar a 5. Y después de esto considerar nuevamente la eliminación de mi memoria. Así que paso este código de la eliminación y lo pego en la parte de abajo. Bien, vamos a continuar con el proceso de captura. Voy a capturar por columnas y va a depender de la interpretación que le dé a cada columna. La columna 1 es de signo y la columna 3 también es de signo. La columna 2 es de datos y la columna 4 también es de datos. Nuestra columna 5 es para almacenar nuestra información.
Bien, voy a crear una sola función para finalmente generar estos números aleatorios. La función se va a llamar captura guión bajo, vamos a ponerle signo guión bajo dato, y con esta función voy a hacer los dos tipos de captura, de signo y de dato. ¿Qué le voy a mandar? Pues el apuntador donde voy a almacenar los datos, n, que es el número de preguntas, y el otro parámetro sería la fila donde voy a almacenar la información, que en este caso voy a comenzar por la fila número 1, y el cuarto parámetro va a ser los números aleatorios que quiero almacenar. Si ustedes observan, en la fila 1 solamente almaceno valores que van del 0 al 1, y en la columna 2 quiero almacenar valores aleatorios que van del 0 al 10. Entonces en un llamado le voy a indicar el número de fila y los números aleatorios que quiero generar. Para este caso le voy a mandar 2, y ese 2 representa el módulo del valor RAM que quiero obtener. En el proceso para el desarrollo de esta función voy a considerar el siguiente prototipo. El prototipo de mi función quedaría así: void, porque no retorna nada. Voy a declarar un doble apuntador de tipo entero, nombre A. Voy a declarar mi número de preguntas, n. Voy a declarar mi fila y voy a declarar mis números aleatorios. Entonces aquí también sería entero y vamos a nombrarlo no. El proceso para el desarrollo de esta función sería únicamente el usar un for para desplazarnos mediante una variable local nombre de que inicia en 0, y desarrollar una acción mientras d sea menor a n. Como variable de control sería incrementar d. Ahora, la acción del ciclo for otra vez sería desplazarnos sobre una columna y asignar números aleatorios dependiendo de lo que necesite almacenar, si signo o dato. En este caso, bueno, la asignación sería hacia el doble apuntador A con los índices. Primero es fila, la fila es la que se va a mover, así que aquí quedaría el valor de D. Y en el segundo es la columna se mantiene fija, entonces aquí la interpretación sería correcta, aquí sería columna. Vamos a ponerle col, y la columna sería col menos 1. ¿Qué voy a asignar ahí? Un valor aleatorio que me proporciona la función RAM de módulo. Si fueran 0 y 1, aquí sería 2, pero ese 2, ¿quién me lo proporciona? Mi variable num. Entonces aquí le voy a poner num, punto y coma. Bien, no voy a imprimir aquí, voy a desarrollar otra función que me permita imprimir los datos de todo mi arreglo. Pero bueno, este ya sería mi función captura. Estaría capturando columnas con datos que me representan el signo y la información o el valor numérico que voy a sumar. Bien, voy a ahora implementar el llamado de esta función para las demás columnas. Continúo aquí, voy a copiar y a pegar. Entonces aquí lo voy a hacer 4 veces. La primera para el signo, la segunda sería datos, entonces aquí pongo que en la columna 2 voy a generar números aleatorios que van del 0 al 10. Eso implica tener un módulo 11. En la tercera columna voy a generar nuevamente números aleatorios que representan el signo y que corresponden al 0 y al 1. Y en la cuarta columna nuevamente son datos con valores aleatorios que van del 0 al 10. Entonces coloco un 11. Y es así como tendría yo representada ahora mi arreglo dinámico bidimensional con estos datos. Para comprobar que efectivamente se tienen estos datos almacenados, vamos a crear una función que imprima la información. Vamos a nombrarla imprime. ¿Qué le voy a mandar a este arreglo? Pues obviamente mi apuntador donde se encuentran los datos, el número de operaciones y el número de columnas. Quedaría de esta manera. Voy a desarrollar el prototipo y función imprime. Copio y pego. No retorna nada, así que es void. Tengo mis parámetros,
El primero es un apuntador, un doble apuntador de nombre A. El segundo es la fila. Y el siguiente sería la columna. Entonces aquí sería in C. Y aquí sería in N. Lo hemos trabajado como N. Punto y coma. Y continúo con el desarrollo para imprimir mis datos. Ahora hay que tomar en cuenta que para imprimir estos datos no lo voy a hacer por filas, tengo que hacer una impresión por columnas, ya que si no considero eso puedo tomar datos basura que se encuentran en otros sectores de memoria. Así que bueno, tomar en cuenta que va a ser un desplazamiento sobre columnas. Si voy a hacer un desplazamiento sobre columnas, entonces la fila se mueve más rápido, lo cual quiere decir que el for que va afuera es para considerar ahora la columna. Declaro mi variable local d que inicia en 0 y voy a desarrollar una acción mientras el valor de d sea menor a c, que es la columna. Incrementos de d en unos. Y el segundo for es para desplazarme sobre las filas. Entonces declaro una variable local entera de nombre g que inicia en 0, desarrollar una acción mientras g sea menor a n, incrementos de g en 1. Y como acción quedaría la implementación de un goto xy en las coordenadas. Vamos a poner en este caso d, g. Perdón, aquí es d, g. Y nuevamente hay que considerar un desplazamiento. Vamos a ponerle aquí más 10 y aquí multiplicarlo por una constante, por 3. Y en g sumarle un desplazamiento en 9. Y en esta posición, ahora sí, con un cout, voy a mostrar en pantalla lo que tiene almacenado el doble apuntador A indexado con GD. G y D, tomando en cuenta que G es para las filas y D es para la columna. Las posiciones en mi arreglo aquí son filas y aquí son columnas. D son columnas y G son filas. Bien, vamos a continuar. Y prácticamente hasta este punto tendríamos que verificar el funcionamiento de nuestra aplicación. Vamos a ejecutar el programa y si tenemos algún error de una vez vamos corrigiendo. Bien, aparentemente no tenemos problema. Tenemos nuestra carátula. Ya nos pide aquí la cantidad de alumnos. Vamos a decir que son 5. Aquí ya está todo el procedimiento del proceso 1 y el proceso 2. Voy a oprimir una tecla para continuar. Va a borrar pantalla. Y ahora me va a pedir el número de operaciones. Voy a proporcionar 8 operaciones. Y bueno, vean aquí. Ya tengo mi columna de signos, mi columna de datos, mi columna de signos, mi columna de datos. Esto que está aquí, pues al final son datos basura. Recordando que yo estoy mostrando todo lo que se encuentra almacenado en este arreglo bidimensional dinámico. Y eso incluye esta columna, que al final son los datos basura y que vamos a reemplazar por el proceso de hacer nuestras sumas de números positivos y negativos. Antes, bueno, de hacer este proceso de sumas, debo considerar el signo con el cual se va a manejar nuestro dato. Así que bueno, vamos a continuar con el proceso para seguir con nuestras sumas de números positivos y negativos. Bien, una vez que he hecho este procedimiento, pues vamos a darle el signo a los números. Entonces debo considerar que se debe de multiplicar por menos 1 si el valor de la columna que se encuentra es 1, se multiplica por menos 1, y si es 0 se multiplica por 1. Bien, vamos a tomar esos procesos y a desarrollar esa multiplicación. Entonces la función vamos a nombrarlo aplicar signo. Le voy a mandar el apuntador P y luego le voy a mandar el número de preguntas.
la columna donde se encuentra el signo y la columna donde se encuentra el dato. Esto lo voy a llamar dos veces para hacerlo en las dos columnas. El desarrollo de esta función quedaría de la siguiente manera. Declaro mi doble apuntador de nombre A. Declaro mi variable n, que es el número de preguntas. Aquí sería mi columna. Entonces declaro una variable entera que se llame columna 1 y otra variable entera que se llame columna 2. En el desarrollo de esta función voy a implementar un ciclo for para desplazarme sobre todos los elementos, o en este caso sobre las operaciones que voy a desarrollar. Declaro mi variable local d que inicia en 0, desarrollar una acción mientras d sea menor a n e incrementar d en 1. Y como parte de la acción del ciclo for implementaría un if para preguntar si lo que hay en A indexado, fila sería D, columna C1 menos 1. Si lo que hay ahí es igual a un 1, entonces reemplazar el dato multiplicando menos 1 por lo que hay ahí. Entonces escribo a indexado en D C1 menos 1 por asignación menos 1. Es una expresión abreviada que, recuerden, implica tomar el dato que se encuentra ahí, multiplicarlo por la constante que le ponga del lado derecho y volverlo a guardar en el mismo lugar. Entonces esto ya sería lo que implica el cambio de signo o aplicarle un signo. En el caso del else no lo voy a considerar, porque si es un 0 sería multiplicarlo por 1 y tendría como resultado lo mismo, así que bueno, no lo voy a hacer, y con esto ya estaría aplicando el signo únicamente si el valor se trata de un 1 en la columna número 1. En la columna número 3 debo de aplicar el mismo procedimiento, así que bueno, voy a llamar de nueva cuenta esta función. Y hasta ahorita también estoy viendo que estoy cometiendo un error. Bien, aquí sería la columna 3, que es el signo, y aquí sería el 4. El error que estoy cometiendo es en la asignación. Estoy preguntando si lo que hay en la columna 1 es igual a 1. Si es así, entonces debo de tomar lo que está en la columna 2 y multiplicarlo por menos 1. Aquí es 2, no es 1. Ese es el error que estaría cometiendo. Bien, ya corrigiendo esto, ahora sí voy a hacer el segundo llamado, que quedaría de la segunda forma como lo implementé aquí, y con eso sería más que suficiente. Si llamo la función imprime, ahora debo de ver los valores con el signo que corresponde. Claro que como están en las mismas coordenadas se van a sobreescribir. Vamos a pasar a la ejecución del programa para verificar el resultado. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa tenemos nuestra carátula, la primera parte de nuestros procesos. Le voy a decir que 5 alumnos. Tenemos nuestros resultados que ya comprobamos anteriormente. Y bueno, ahora siguen las operaciones. Vamos a indicar que sean 7 operaciones. Y vean aquí, ya tenemos el valor con el signo. Anteriormente no aparecía el signo, ahora sí. Hace falta un poquito de edición porque se sobrescriben los valores cuando son de 2 dígitos. Así que bueno, vamos a considerar esta parte y bueno, nuevamente ejecutamos. Para imprimir los datos y darle más separación, únicamente cambiamos nuestra constante. En vez de 3 vamos a colocar, por ejemplo, un 5. Y también vamos a agregar aquí un get para poder ver los datos cuando estaban sin signo y ahora que están con signo. Vamos a poner aquí este get. Ejecutamos el programa. Decimos aquí la cantidad de alumnos, después la cantidad de operaciones, y vean, aquí están los números que se generaron sin signo. En el siguiente proceso que ya hizo, pero que falta imprimir,
es que cuando sea un 1 este número no sea positivo sino sea negativo. Voy a oprimir una tecla para verificar que todos los que tengan 1 pasen a ser valores negativos. Y ya vean ustedes, aquí está el otro proceso que hace el cambio de signo. Bien, pues ya nada más para finalizar voy a desarrollar el proceso que implique sumar estos dos valores y almacenar el resultado en nuestra quinta columna. Vamos a desarrollar esta última parte y a concluir nuestro video. Para esto vamos a necesitar desarrollar un nuevo proceso que voy a nombrar como suma. Entonces vamos a poner aquí suma, vamos a ponerle neg negativa guión bajo positiva. ¿Qué le voy a mandar? Nuevamente el apuntador donde están mis datos y sería la columna donde se encuentran los primeros datos, la columna donde se encuentran mis segundos datos y la columna donde quiero almacenar el resultado. Este sería el procedimiento. Voy a desarrollar nuestra función y el prototipo quedaría de la siguiente manera. No retorna nada, así que es void. La función implica la declaración de un doble apuntador, nombre A, nuestras variables enteras, que sería el n, el número de preguntas que no consideré, mi variable que representa la columna número 1 donde va a tomar la información, otra variable donde se encuentran los datos en la columna número 2, entonces C2, y la tercera variable es para el almacenamiento de mis datos en mi columna número 5, entonces aquí le voy a poner columna número 3. Voy a regresar nada más para incorporar en mi llamado a la función este parámetro que es n. En el llamado a nuestra función pues incluimos este parámetro que representa el número de operaciones. Bien, vamos a desarrollar nuestra función ahora sí, y en la implementación de esta función consideramos nuevamente un ciclo for para hacer un recorrido de los elementos que se encuentran almacenados en mi columna. Declaro mi variable local d que inicia en 0 y hacer una acción mientras el valor de d sea menor a n, incrementos de esta d en unos. Los procesos que debo considerar dentro de mi ciclo for sería asignar al arreglo con índice d, C3 menos 1, que es donde voy a almacenar el resultado, el valor que se encuentra en las columnas, entonces voy a sumarlos. En este caso sería el valor A indexado en D con C1 menos 1 más lo que se encuentra en mi apuntador, mi doble apuntador indexado en la fila D, columna C2 menos 1. Y una vez que he definido este proceso, ahora sí estaría desarrollando mis sumas de números positivos y números negativos. Bien, vamos a pasar a la ejecución de nuestro programa para verificar el resultado final y considerar que después de haber hecho el proceso, ahora sí, imprimir nuestro arreglo bidimensional. Copio esta línea en la parte de abajo y ejecutamos nuestro programa. Tenemos nuestra carátula, la parte de los primeros dos procesos, voy a indicar que son 6 alumnos, tenemos nuestros resultados, pasemos al siguiente proceso y le voy a indicar que son 7 operaciones. Aquí está el resultado final, digo que tengo un 5 positivo más un 1 positivo, el resultado es 6. En la siguiente tengo un menos 10 con un 3 y el resultado es menos 7. El siguiente proceso sería menos 5 menos 1, el resultado es de menos 6. El siguiente 6 más 8, tenemos como resultado 14. Y bien, si ustedes continúan con los demás desarrollos verán que ya el resultado es el correcto. Bien, con esto finalizo el tercer proceso donde he aplicado el tema de arreglo dinámico bidimensional
Y bueno, quedan ustedes desarrollar la misma actividad aplicando este tema para el desarrollo de su proyecto. Nos vemos en el próximo tema.